Sí, Señor, cuán grande es tu nombre. Eres el Dios inmensurable, Dios compasivo, misericordioso, justo, que no nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecemos, sino que así como está lejos el oriente del occidente, hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones, así como el Padre se compadece de los hijos. Tú tienes compasión de aquellos que te temen. Gracias, Señor, por la oportunidad, la dicha, el privilegio de amanecer, de despertar a un nuevo amanecer, a un nuevo día. Gracias, Señor, por la fuerza, por el descanso, por la ayuda, la guianza de tu Espíritu. En tus manos estamos en esta mañana. Nos encomendamos a ti, Señor. Reconocemos, Padre, nuestra incapacidad, nuestra dependencia. Reconocemos, oh Dios, que te necesitamos, que sin ti no somos nada. Reconocemos, Padre, nuestra debilidad. Necesitamos de tu fuerza. En nosotros no hay fuerza. Tú eres nuestra fuerza. Socórrenos, Señor. Ayúdanos y extiende tu mano de misericordia sobre nosotros. Ayúdanos, Señor. Tú eres el poderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios que nunca ha perdido una batalla, que nunca ha cambiado, el Dios que nunca falla. Tu palabra, Señor, es fiel, es verdadera. Tus misericordias son eternas. Tu justicia, tu verdad. Oh Señor, tus testimonios. Señor, gracias te damos, Padre, por la vida. Gracias te damos por Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre, por tu compasión, tu bondad. Rendimos nuestros corazones ante ti, Señor, en adoración. Te damos honor y te damos gloria, porque solo tú mereces toda gloria. Queremos presentarte, Padre, este comentario bíblico que cada lunes exponemos tu palabra, Señor, a la audiencia. Te pedimos, Señor, que tú utilices, Señor, tu palabra para traer restauración, fortalecimiento, vida a cada oyente. Señor, usa a cada uno de los pastores en la exposición y glorifícate poderosamente. Que tu buen Espíritu nos guíe, nos dé sabiduría. Oh Espíritu Santo, ayúdanos, dependemos de ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es el día que hizo el Señor y nosotros nos alegramos y nos gozamos en Él. Gracias a todos por su fiel sintonía, por acompañarnos mañana tras mañana, día tras día, en este devocional matutino, la mejor manera de iniciar el día. Levántate temprano, una cita con Dios. Y vamos a dar la bienvenida de inmediato. Tenemos al pastor Néstor Aponte, a Hernán Castillo, a nuestro hermano Freddy. Están ahí con nosotros, así que buenos días, Dios le bendiga. Adelante. Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos, dando gracias a Dios por este nuevo día que nos permite llegar por este medio a ustedes. Amén, amén. Amén. Mi hermano Freddy, Dios te bendiga, pastor Freddy. No No, lo veo en no, Que no, el pastor Freddy parece que no ha entrado todavía. no ha entrado todavía. Bueno, Néstor, adelante, hermano, Dios te bendiga.
Amén, amén. Buenos días, hermanos pastores y amigos y hermanos que nos están escuchando en esta emisora, por esta emisora o por cualquier otro de los enlaces. Muy buenos días. Esperamos que el Señor haya bendecido en el culto de ayer para cada uno de ustedes. Y hoy estamos un día más con el estudio que tenemos por delante acerca de la oración bíblica y el ayuno bíblico. Es el tercer capítulo que tenemos. Correcto, correcto. Bueno, pues vamos de inmediato entonces a entrar en materia. Néstor, si puedes hacer una introducción de lo que es el ayuno bíblico. Bueno, empezamos por atrás, ¿verdad? Por el ayuno. Muy bien. Cuando hablamos del ayuno, estamos hablando de dejar de ingerir alimentos o bebidas, ya sea por un corto tiempo o por un largo tiempo, pero todo con el objetivo de tener una íntima relación con el Señor. El ayuno es algo personal, voy a llamarlo así, a pesar de que uno puede convocar al pueblo de Dios a orar y a ayunar, uno puede convocar a un país a ayunar, como fue el caso de Esther y el caso también de Jonás, cuando el Señor lo manda a predicar a Nínive. Dice que ellos ayunaron en silicio, en ceniza. Pero lo más importante es que en el ayuno no es maltratar nuestro cuerpo para decir que Dios debe hacer algo por nosotros. O sea, no es un intercambio. Te doy esto, Señor, para que tú me dé aquello. No, el ayuno es algo tan íntimo, yo lo llamo así, que es uno dejar de ingerir los alimentos, dejar de ingerir bebidas si uno tiene eso, con el objetivo de que esto no le quite el tiempo a uno para estar en comunión con el Señor. No es que maltratemos nuestro cuerpo, es que nosotros tengamos tiempo para estar en plena comunión con el Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Correcto, correcto. Así como tú decías, es una abstinencia de los alimentos con propósitos espirituales, es decir, no es pasar hambre. Sí, porque hay personas que dicen, estoy en ayuno y salen a hacer muchas diligencias y por acá y por allá. Yo pienso que cuando una persona toma un propósito es para apartarse. En la Biblia siempre vemos el ayuno y la oración que están juntos, nunca están separados. Son como las dos alas del avión, que Dios realmente lo que escucha es la oración, ¿verdad? Y el ayuno es como un complemento. Siempre, ayuno sin oración es pasar hambre. Ayuno sin oración es pasar hambre. Porque usted puede hacer ayunos con muchos motivos. Hay ayunos que son con motivos estéticos o para dejar descansar su estómago. Se está poniendo mucho de moda ahora un ayuno prolongado, ¿verdad? Que mucha gente deja de comer por un tiempo para bajar de peso. Ya esos son otros motivos, pero en este caso nosotros estamos hablando del ayuno que siempre va acompañado de oración. Siempre vemos que cuando ejemplos bíblicos, los hombres en la Biblia se apartaban en ayuno, siempre estaban orando. Nunca el ayuno está solo, sin
sin estar acompañado de oración. Amén. Continúe, Néstor. Amén. Amén. Sí, es una realidad, porque como el pastor Jonathan dice, el objetivo no es pasar hambre, el objetivo es estar en comunión con nuestro Señor. Y, y hoy en día sí, estaba leyendo hace unas 2 semanas o 3 que las personas hacen ayuno con el fin de controlar la diabetes. Dice que hay una persona, un doctor que dice, bueno, usted hace 1 o 2 veces ayuno en una semana o en tanto tiempo para que su glucosa se vayan anivelando. Eso le llaman ayuno intermitente. Ajá, El ayuno intermitente sí que ya tiene otros propósitos, finalidades como tú decías, para controlar el azúcar en la sangre y otras que de alguna manera tiene su efectividad, ¿verdad? sí. Porque aún los médicos lo recomiendan para asuntos de salud del cuerpo. Pero aquí estamos hablando ahora de la salud, Es- no del cuerpo, sino de la salud espiritual de nosotros, amén. los creyentes. Y hermanos, no se pongan a pasar hambre. Mm, Si usted no tiene el objetivo claro de que es para estar en comunión con Dios, ni tampoco se ponga a hacer un trueque con Dios. Oh Señor, te voy a ofrecerte ayuno para que tú me des esto o aquello o lo otro. Porque lo más importante no es lo que Dios nos va a dar a nosotros en cuanto a lo material, sino lo que ujú. nosotros vamos a recibir en nuestra vida, que va a ser un cambio total de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, y que puede también ayudarnos a estar en íntima comunión con Dios con respecto a lo que estamos pidiendo. Esto no es un trueque. El Correcto. autor dice en la introducción del capítulo, él cita a Mateo y diciendo, y cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Mm, En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Es verdad que lo vemos en la Biblia, que a veces hay ayunos públicos, como se convocaron en las escrituras, y que obviamente si era un ayuno público, todo el mundo sabía que los demás estaban ayunando. Pero el Señor hace un énfasis aquí de que el ayuno es algo entre Dios y yo, ujú, que ni siquiera, porque a veces hay personas, hay creyentes que usan sus disciplinas espirituales como una forma de catapultarse o de exhibirse como alguien espiritual o como alguien que yo sí hago esto, o yo sí hago aquello. Y perdemos de rumbo, perdemos el sentido de lo que hacemos. Y el ayuno incluye eso, o sea, dice que, o mejor dicho, eso incluye el ayuno. Dice que el ayuno debe de ser entre Dios y nosotros, no algo para que los demás sepan que yo estoy ayunando. Y ujú. cuando él sigue hablando del ayuno en el capítulo, porque es como el segundo tema que trata, porque él empieza con la oración, dice que podría decirse que el ayuno es una de las maneras en que Dios nos lleva a un punto de humillación. Mm, En el buen sentido de la palabra, el ayuno nos lleva a ser más humildes y a depender más de él. El ayuno nos lleva a un punto de debilidad en donde buscamos que nuestra carne y deseo pasen a un segundo lugar y nuestro principal anhelo sea someternos a Dios. correcto. Es como que le estamos diciendo al Señor, Señor, tú eres más importante aún que mi comida.
tú eres. Amén. Estar Y contigo es lo más importante. amén. Y tú decías, Jonathan, hace un momento, algo que mucha gente, muchos creyentes hacen, y es que, si bien es cierto que nosotros vemos que Dios, en la Biblia vemos el pueblo de Dios ayunando, y de hecho el ayuno debe de ser con un propósito, no con algo sin Ujú, propósito. ujú, El mismo Señor lo enseñó así, o sea, cuando tú estás ayunando, debes ayunar por un propósito específico. Y vemos en la Biblia que Dios, el mismo Señor, habló de que ahí este género no sale sino con ayuno y oración. ujú, Entonces, algunos creyentes entienden que pueden usar el ayuno para cambiar los propósitos o los planes de Dios, o como escuché una vez un pastor decía, tumbarle el pulso a Dios, sí, y no es el propósito. sí, tú sabes que los sindicalistas hacen huelga de hambre. Entonces hay personas que piensan que ellos también pueden hacerle huelga de hambre a Dios. Eh, Es el mejor ejemplo que tú has en, puesto para ilustrar eso. sí, entonces en Joel, por ejemplo, capítulo 2 menciona que el ayuno también está relacionado con un acto de arrepentimiento. Y Joel dice 2:12, arrepentíos, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, llanto y lamento. El pastor Néstor mencionaba de que en la Biblia encontramos varias ocasiones donde se proclama ayuno, donde se convoca a la asamblea, al pueblo. En el caso de Josafat, ustedes recuerdan en segundo de Crónicas 20, cómo Josafat convocó al pueblo, proclamó ayuno, tocó trompeta. Los fariseos, ellos ayunaban, pero Jesús le dice, ustedes tocan trompeta, ustedes lo hacen para ser vistos de los hombres. Se paraban en las esquinas de las plazas. eh, entonces el Señor les dice a sus discípulos, ustedes no hagan como ellos, o sea, háganlo en secreto para que Dios se lo recompense en público. Y como tú decías, es algo muy privado, es una relación íntima con el Señor. De hecho, cuando nosotros convocamos ayuno en la iglesia, hay que hacerlo con mucha precaución, ¿verdad? Porque hay hermanos que padecen de ciertas enfermedades, que toman sus medicamentos y que tú no puedes someterlo a, a una huelga de hambre. Tú no puedes someterlo e imponerle un ayuno y decirle, no, usted va a ayunar de 6 a 6. Eh, no, es decir, yo siempre le digo, esto es para los que pueden, ¿verdad? Se sienten físicamente en condición para esto, porque hay personas que son diabéticos, dependientes, por ejemplo, que tienen que estar comiendo, no pueden dejar de comer muchas horas porque esto también le afecta y de alguna manera pues el pastor se puede ver implicado en un problema hasta legal, ¿verdad? Si esta persona le sucede algo y se descubre como que el pastor o el líder le está imponiendo esto a la fuerza. Entonces, vemos que realmente no es nada impuesto, no es algo voluntario, es algo de corazón, es algo que usted lo hace usted con Dios, es algo íntimo con el Señor. Adelante. Amén. El pastor Freddy ya entró. Ok, Pastor Freddy, adelante. Y yo estoy aquí, estoy aquí hace rato escuchándolo a ustedes con el tema. Fíjense, hay una película que hace muchos años salió al aire y que se hizo muy, muy popular, muy famosa. La película se llama Forrest Gump. En esa película el actor principal de repente sale corriendo por todos los Estados Unidos y en todos los lugares que cruzaba, cada estado se le preguntaba que por qué él corría y él no sabía dar una explicación. Corría simplemente porque quería correr. Y repentinamente en una de sus carreras se para y se devuelve. Sucede esto muchas veces en el caso de muchos de nosotros con el tema del ayuno. Muchas veces, a veces
Hay muchos cristianos y yo lo hice también en muchas ocasiones. Ayunaba sin una razón y sin un motivo aparente. Y lo que hacía era eso, como ustedes han empezado a hablar desde el principio, el pastor Jonathan lo trajo. Lo que veníamos era pasar hambre. Y yo recuerdo que habían algunos hermanos en ese tiempo que también hacíamos lo mismo y estábamos flacos, como que estábamos cogiendo bastante lucha, sin sentido. Y mira, yo hace tiempo que no oigo de huelga de hambre, porque parece que se tomó en cuenta que el asunto no era fácil, y en verdad no lo es. Pero cuando vemos en las escrituras lo que son los ayunos en las escrituras siempre tuvieron una razón de ser. Ujú, Jesucristo empezó en ese momento del texto de Mateo 6, enseñando a los discípulos cuáles eran las prioridades que debían tenerse en un ayuno. Y cuando nosotros venimos a traer un ayuno delante de Dios, es decir, nos atenemos de alimentos, pero en esa atención de alimentos es necesario tomar en cuenta algunas cosas. Y lo primero es esto. Cuando venimos a un ayuno es porque hay cosas urgentes que queremos traer delante de Dios. Y lo que hacemos con un ayuno es lo siguiente, es afligir el ujú, alma, ujú, afligir nuestra alma. En el Salmo 35 se habla mucho sobre el particular. Importante observar, por ejemplo, Salmo 35, versículos 12 y 13. El salmista dice, eh, perdón, me perdí aquí. Dice, me descubren, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Y en el versículo 13 dice, pero yo, cuando ellos enfermaron, me volví, perdón, yo me estoy perdiendo. Dice, me vestí de cilicio. Dice, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvió. mm, Todo lo que debemos tomar en cuenta, amados hermanos, es esto. Nunca debemos traer un ayuno delante de Dios si la misma no tiene con razones y motivos para hacerlo. ujú, Es interesante en el caso de Jonás y Nínive, cuando Jonás fue a aquella ciudad por mandato de Dios y llevó aquel mensaje, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquella nación eran personas inconversas, eran impíos. Eran personas que en la mente y el corazón de Jonás había traído una conmoción tan grande que Jonás lo que quería era para ellos juicio. Sin embargo, cuando aquella nación, que dice en el capítulo 4 eran unas 120,000 almas, dice que ellos afligieron con ayuno su alma porque empezaron a pedir a Dios que le diera arrepentimiento para que lo que se le había anunciado vía el profeta Jonás, la destrucción de la nación, no llegara a ellos. Ellos afligieron su alma y pidieron a Dios que tuviese misericordia. sí, Cuando un ayuno nosotros vamos a celebrarlo, es porque tenemos peticiones urgentes que traer delante de Dios. correcto. Ya sean que sean peticiones de salud, ya sean que sean peticiones de trabajo, ya sea que sea por un avivamiento, ya sea que sea porque una iglesia sea revitalizada, ya sea porque en el momento que alguien va a predicar, a Dios estamos pidiendo su gracia de que haga descender la gloria de su Espíritu Santo, obrando la palabra y aplicándola en el corazón de los que oyen, porque tenemos una situación de urgencia que Ujú, traemos delante de Dios. En otra palabra, estamos trayendo delante de Dios situaciones 9:11 y le estamos pidiendo a Dios, Señor, por favor ten misericordia. Y en el ayuno lo que hacemos esto es afligir el alma más que nosotros rendir a pasar hambre en nuestro cuerpo. así A- es, así es. Eso que tú mencionas es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos, de que el ayuno es un acto de humillación y que nunca está separado de la oración. Siempre que se ha convocado ayuno, hay oración también. Oración de arrepentimiento, de conversión, de cambio. Porque en los tiempos de Isaías el pueblo ayunaba, pero
lo ayunaba solamente como un rito, como una costumbre, pero no cambiaba su actitud. Mm, Entonces Dios tuvo que usar al profeta Isaías y hablarle acerca del verdadero ayuno. Dice que no solamente abstenerse de comida, ¿verdad? Sino también actuar con justicia, ayudar a los amén. necesitados, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir a los pobres, o sea, de alguna manera ellos oprimían, el rico oprimía al pobre y venía ayunando delante de Dios. Entonces Dios le dice, no, ese no es el ayuno, ese no es el ayuno, o sea, el ayuno es un acto de arrepentimiento, de humillación, de cambio, no es para, como decía Néstor, un trueque. Señor, yo voy a hacer esto para que tú me dé el numerito de la lotería. Y No, bendito. no, o sea, debe también incluir un deseo de ser transformado por el poder de Dios. Hermano Hernán, Y es importante entender todas estas cosas porque a veces nuestro cristianismo se vuelve hueco y vacío y se Mm, llena simplemente de un ritual sin sentido. Eh, y eso termina cansando el alma y como no dándole sentido a la vida cristiana. Y fue lo que pasó con los fariseos, que ellos convirtieron la religión, la convirtieron en hueca y vacía. Por eso el Señor prácticamente lo llamó de hipócritas por todo el ritual que ellos hacían simplemente para llamar la atención de la gente sobre ellos, no necesariamente para adorar a Dios o tener comunión con Dios. correcto, correcto. Y un personaje también del Antiguo Testamento que ustedes saben que duró, al igual que Cristo, 40 días y 40 noches ayunando, fue Moisés. Moisés estuvo en el monte Sinaí mientras recibía la ley de Dios y estuvo allí en ayuno durante 40 días y 40 noches para recibir la ley de Dios. Estaba hablando con Dios y por tanto se abstuvo de todo tipo de alimento para tener una comunión más íntima con el Señor. Pero también en momentos de aprietos, en momentos de urgencia, de 9-11, en un momento de dificultad, sea en el matrimonio, con los hijos, situaciones en la iglesia o situaciones en tu trabajo, en tu empresa, ¿verdad? O en el caso de Esther, que aunque el libro de Esther no menciona el nombre de Dios, sin embargo vemos la providencia de Dios en todo el libro y cómo Esther, con este propósito que ella tenía, ella convocó un ayuno entre los judíos antes de presentarse ante el rey, que intercedieran por ella y por el pueblo para ella hallar gracia y cómo Dios obró y respondió a su oración. Jesús también, el modelo a seguir, nuestro Salvador, estuvo antes de empezar su ministerio, estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, orando y ayunando. Ahora, no le estamos diciendo a usted con esto que usted tiene que durar 40 días, ¿verdad? Porque hay gente también que, que tienen como una mente débil y fácilmente, no, el pastor me dijo que son 40 días. No, no le estamos diciendo con esto que sean 40 días. Yo pienso que es algo muy personal, ¿verdad? Y no es porque por más días que usted ayune, como que su oración va a ser más escuchada. Usted puede tomar un día, usted puede tomar un tiempo para usted abstenerse. Y ese tiempo usted lo va a dedicar exclusivamente a la oración. Usted lo va a amén. dedicar a la oración y eso es lo importante.
Pero Amén. es interesante observar que cuando vemos esto de los 40 días, lo vemos en las escrituras solamente en estas dos personas. Moisés, Ujú, quien era la persona que iba a llevar el pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida, aunque él no pudo llegar por asunto de una desobediencia que se dio en su momento dado. Y vemos en el caso de Jesús, en ambos casos, cuando nosotros vemos, hubo una razón en particular. No vemos el momento que Moisés dice, yo voy a ayunar, mm, sino Moisés fue llamado al monte y él subió al monte y allí en esa relación con Dios, tratando con Dios en ese momento, él duró esos 40 días que posteriormente cuando él retorna del monte encuentra que el pueblo estaba entregado a la francachela y a la idolatría y ujú, estaban gozando con el becerro que construyeron. Y en el caso de Jesús, vemos que antes de él iniciar con su ministerio público, se encuentra que esos 40 días fue para fortalecerse. Es interesante un detalle en el caso del ayuno de Jesús, que dice que fue lleno del Espíritu Santo ujú, y empezó el trabajo que ha venido a hacer, que era la entrega de su vida en rescate por muchos. ujú, Me encanta un detalle que Jonás menciona en su libro, en el capítulo 3 cuando habla del ayuno. Él sale llevando el mensaje, los hombres de Nínive escuchan el mensaje y tal mensaje posteriormente llega a oídos del rey. Y a partir del versículo 5 de Jonás capítulo 3 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Es decir, el mensaje que Jonás estaba llevando fue creído por ellos. Y dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, es decir, se vistieron de negro, mostrando con esto que estaban de luto por lo que Jonás había dicho, porque la cuestión era que sus pecados habían llegado hasta el colmo de Dios, hasta el punto que la nación entera iba a perecer por causa de sus maldades. Dice, desde el mayor hasta el menor de ellos se vistió de silicio. ujú, Llegó la noticia, dice, hasta el rey de Nínive, y sigue diciendo el versículo 6 y se levantó de su silla. Dice que se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Todo esto mostrando arrepentimiento, mostrando humillación, mostrando que lo que Jonás había proclamado, el mensaje de Dios, le traía dolor por causa de su pecado. Dice que el rey hizo proclamar, dice el versículo 7, y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y ancianos, dice hombres y animales, perdón, dice bueyes y ovejas, hasta los animales lo pusieron a ayunar, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y dice, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse, observen el resultado, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña, y me gusta esta palabra rapiña, parece dominicana, y de la rapiña que hay en su mano. Lo cierto es que el ayuno tiene una intención muy intencional. Y perdonen el pleonasmo que utilicé. El ayuno es muy intencional o como se dice actualmente es muy puntual. ujú, Cuando vamos delante de Dios con un ayuno, ha de ir acompañado, va de la mano con su prima hermana a la oración. Y es para traer delante de la presencia de Dios peticiones que son urgentes para nosotros. Cuando en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 5 en lo que es la organización de la iglesia local, se ordena que los hombres estén presentes en los cultos de oración. Dice que se debe llevar rogativas, peticiones, acciones de gracias, indicando con esto que cada elemento de la oración ha de ser presentada con urgencia por la necesidad que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Y por esto, amados hermanos, ayudar no es por hacerlo. Cuando usted ayuna, ha de ser con un propósito determinado, no es pasar hambre,
el pastor Jonathan lo ha estado diciendo constantemente. No es que empezamos a no abstenernos de alimentos mientras estamos en un asunto. Es importante y necesario que apartemos ese tiempo para ayunar, pero para venir con una lista de o acciones de gracias o de peticiones o de rogativas delante de Dios, porque a Dios lo que le importa de todo esto es la actitud de nuestro corazón. Así es. Vamos a dejar a nuestro hermano Néstor eh, con esa parte adelante. Quisiera hacer una pregunta para la audiencia. Después de todo lo que hemos dicho, ¿sería bueno ayunar en tiempo de trabajo? Hay muchos tipos de trabajo que hacemos y algunos hermanos que hacen trabajo físico y mental, que pueden tener y pueden eh, estar en peligro si no se pone toda la atención y tiene toda la atención. ¿Podría ese hermano estar ayunando, trabajando? Imagínate trabajando construcción, mezcla, y en Carga- ayuno. ¿Mm? cargando bloque de 8. Tirando pala. Por eso hay que tener cuidado. Si usted no tiene ese tiempo porque no puede, tome el tiempo. Si necesita pedir un día de descanso para ayunar, es bueno, a pesar de que nosotros casi nunca vemos a los creyentes tomar un día de vacaciones para ayunar, toma un día de vacaciones para irse a festejar o a playa o a cualquier otro sitio, pero no para ayunar. Y eso sería algo bueno. Si usted tiene problemas, si nosotros tenemos necesidad de nuestras congregaciones, qué bueno sería tomar un día de vacaciones para decir, Señor, me sacrifico, porque estoy sacrificando ese día, pero para la gloria tuya, para estar en comunión contigo, porque quiero, como hizo el pueblo de Nínive, que ese arrepentimiento de mis pecados, dejar estas cosas malsanas que hay en mi corazón y que mi familia pueda estar delante de ti en tu presencia. Tú sabes que hay Amén. una anécdota un poco jocosa, porque como la Biblia no especifica de el tiempo ni tampoco de la frecuencia en que uno debe ayunar, o sea, no te dice si son 2 días, un día o no, simplemente te habla del ayuno y da por entendido de que las personas saben lo que es. En- Hay una anécdota de una hermana que le, le preguntaba al pastor, pastor, ¿de qué hora a qué hora se ayuna? Y el pastor le dice, bueno, usted puede comenzar su ayuno a las 6 de la mañana. 6 de la mañana hasta donde usted pueda, y se aparta en oración. Ah, ok, le dice la hermana, "Oh, muy bien". Entonces, como el pastor le dijo que era a partir de las 6 de la mañana, ella se levantó a las 4 y puso una olla de víveres. Entonces a las 5 ¿Se la se, come? se la come y comenzó su ayuno a partir de las 6. Comenzó su ayuno a partir de las 6. Pero ya ella estaba, como decimos, se dio esa altura. Estaba Timby. Sí, se dio esa altura. Entonces, fíjense que a pesar de que la Biblia no da detalles, pero ustedes recuerdan la parábola de Jesús del fariseo y el publicano, donde el fariseo le dice en la oración, Señor, mira que yo ayuno 2 veces a la semana y yo doy diezmos Ujú.
de todo lo que gano, yo doy el diezmo. Y bueno, el hecho de que tú ayunes 2 veces o una vez, eso no te hace superior al otro. Esta persona se sentía superior, no soy como este, porque yo ayuno, yo doy diezmos, o sea, yo cumplo con todos los requerimientos para merecer tu favor, merecer tu gracia, ¿verdad? Entonces, él se sentía por esas cosas superior, sin embargo, el publicano lo que estaba era con una actitud de humillación. Amén. Tú Adelante. sabes que Ajá, yo adelante, creo hermano. que lo que pasa es que mucha gente está concentrada con respecto al ayuno solo en el hecho de dejar de comer. O sea, miran el ayuno solo como dejar de comer, de tal hora a tal hora, y no en realidad en lo que se hace en ese tiempo o lo que se debe hacer en ese tiempo. Mira, llama la atención eso que Hernán menciona, porque fíjate que era exactamente la actitud que estaba asumiendo ese publicano. Él menciona ayuno 2 veces a la semana. O sea, yo dejo de comer 2 veces a la semana. Y la tradición hebrea lo que hacía era que ellos se reunían para... Era algo que se había hecho tan común y tan público, que era para ellos como un juego. Vamos a ayunar mañana. Eso se hacía martes y jueves. Eran los días que ellos apartaban para dedicarlo a los ayunos. Y era simplemente para mostrar delante de los hombres que ellos ayunaban. De hecho, es interesante que todos esos detalles que ahí se mencionan en ese texto de el fariseo y el publicano, hasta no se lavaban la cara. Es decir, para mostrar con eso que, eh, ¿y por qué te no se ha lavado la cara? Y ustedes saben, bueno, no se lava la cara está brillosa y una serie de elementos que aparecen allí. Y era para que se dieran cuenta, los demás pudieran decir, oye, fulano ayuna, y Cristo lo dice, pero ellos lo hacen para ser vistos de los hombres, y ya ellos tienen su recompensa, es decir, ya lo que ellos querían, ya lo recibieron, ¿qué era? La alabanza de los hombres, pero nunca recibieron una respuesta de Dios. Ujú. Y es exactamente lo mismo. Mira, por acá me están preguntando que si uno puede comer algún tipo de frutas, de verdura, de comida mientras se ayuna. Hay personas que están ayunando y tienen un sancocho, una sopa, Y bendito. pero algunos mencionan el ayuno de Daniel, que se abstuvo de ciertas comidas, pero en cambio utilizó algunas verduras o frutas. Y aquí me están preguntando sobre eso, ¿qué ustedes opinan? Si me permite, mi amado hermano, el ayuno de Daniel, muy famoso ese ayuno, No fue donde ayuno, no fue ayuno. no, por ese punto que hay que aclararlo, fíjate lo siguiente. En cuanto al ayuno de Daniel, lo que pasó con Daniel fue lo siguiente. Daniel y sus amigos venían de una nación que adoraba a Dios. Y cuando ellos llegan a Babilonia, en Babilonia a estos jóvenes tenían entre 13 a 15 años. A ellos se les trató de babilonizarlos, es decir, convertirlos a la religión babilonia. Y una costumbre que tenían los babilonios, como existe todavía en el día de hoy, en muchos de nuestros países, las comidas eran ofrecidas a sus dioses. Y ellos, en vista de eso, se propusieron no contaminarse con la comida del rey, porque estas comidas, la acción de gracia ellos se lo daban a los dioses antes de dársela al Creador. Y por eso, como se la dedicaban a los dioses, ellos propusieron no contaminarse con esa comida. Ante eso fue la conversación que tuvieron con el encargado de, el chef de Nabucodonosor, y le dijeron claramente, mira, es que esto se lo dedican usted a los dioses. Las carnes eran las mejores carnes y todo lo demás. Y Ujú. ellos dijeron, danos legumbre. O sea, la legumbre que ustedes no le dedican a los dioses, dándole a nosotros. Y ese fue el asunto. No fue que vamos a hacer un ayuno que se ha malinterpretado el tema de Daniel.
y se ha mal utilizado de forma tal que hasta libros hay en el mercado indicando el tipo de ayuno que una gente debe realizar. Ujú. Por esto, fíjese, nosotros vivimos para Dios. Y aun cuando Pablo habla de este particular en el libro de Primera de Corintios, aún allí nos dice algo que estaba pasando en los días de los Corintios. Cuando vaya a la carnicería, no pregunte por cuestión Ujú. de conciencia. Pablo lo plantea allí. Compra sin preguntar y ofrécele a Dios lo que tú tienes. Y un ayuno es precisamente esto. Aunque es una extensión alimenticia, es una cuestión, hermanos, de que nosotros llevamos nuestras almas, nuestro corazón delante de Dios en humillación, ya sea por arrepentimiento de un pecado o ya sea porque estamos pidiendo la asistencia de Dios en una necesidad espiritual que tenemos. Esa Correcto. es la razón de un ayuno. Entonces Néstor. podemos decir Ujú. que Daniel rechazó estos alimentos porque lo consideró pecaminoso porque se ofrecían Dios a es los pagano. ídolos, a Correcto. dioses paganos, sí. En el caso del ayuno bíblico, uno se abstiene de los alimentos no necesariamente porque sean pecaminosos, Sí, de hecho, sino para tomar ese tiempo. Para es pecaminoso tú no alimentar tu cuerpo correctamente. Eso es pecaminoso porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ustedes mencionaban que el hacer un ayuno sin sentido, sin ningún propósito, que tú le preguntes, ¿y por qué tú estás ayunando? ¿Cuál es el motivo? No, ayunando, así por ayunar. No, debe haber un propósito, debe haber un Correcto. motivo. Entonces, eso es maltratar tu cuerpo. Estás maltratando tu cuerpo y también el tú dejar de comer por muchas horas sin un propósito definido, pues también puede causarte daños a tu cuerpo que pudieran En entonces cuanto, afectar tu salud. en cuanto a la pregunta, Jonathan, de Ujú, si se puede comer algo, eso depende. Por ejemplo, tú hablabas hace un momento de que hay personas, por ejemplo, yo tuve un caso de una hermana en nuestra iglesia que teníamos un tiempo de ayuno y ella debe tomar un medicamento para la presión, pero ujú. ese medicamento no se lo puede tomar con el estómago vacío, como decimos nosotros. Sí. Entonces ella se sentía mal porque me decía, pastor, yo tengo que tomarme mi medicamento y voy a tener que comer algo. Y yo le decía, hermana, no se sienta mal porque Dios sabe que usted está enferma y Ujú. eso Dios no se lo va a tomar como una desobediencia. Correcto. Ahora, hay personas también que pueden sufrir como decimos nosotros, de que le pueda bajar el azúcar, un bajón de azúcar, esa persona no puede, debe tomar algo ligero que le mantenga su glicemia estable para que él pueda entonces dedicar tiempo al ayuno y a la oración. Sí. amén. Hay una cosa muy importante que uno tiene que tomar en cuenta. El hecho de que nosotros no ayunemos porque estamos trabajando, no quiere decir que no dejemos de orar. Porque sí, tú no debes quizá ayunar en ese momento, en ese tiempo, pero sí la palabra de Dios nos manda a orar en todo tiempo. Mientras tú estás trabajando, tú puedes estar orando. Mientras tú estás haciendo algo con las manos, tú puedes tener tu corazón puesto en la presencia del Señor, en lo que el Señor puede hacer, en las necesidades de los demás, en las necesidades de tu familia, en las necesidades tuya misma, necesidades espirituales. O sea, la oración no debe apartarse jamás. Y si tú ayunas es porque tú tienes un tiempo en que tú puedes apartarte para tener más tiempo para con Dios y que el alimento no sea un obstáculo para tu cercanía con Dios. Ujú. Y es lo que podemos hacer. O sea, no puede ayunar, ora, ora en todo tiempo, que eso sí podemos hacerlo, hasta manejando, hasta Sin, conduciendo. sin cerrar los ojos. ¿Oíste? Sí, sí, Sí. cerrar los ojos. No, y cuando el ayuno es muy prolongado, como dice un hermano, cuando el ayuno es muy prolongado, usted debe tomar agua, porque una persona está comprobado que puede durar
muchos días sin comer, ingerir alimentos sólidos, pero no puede vivir, eso es imposible para la vida, tú no tomar agua. En el caso de Jesús y de Moisés, que durar 40 días y 40 noches en ayunos y sin tomar agua, esto es algo de verdad que es sobrenatural, definitivamente. Sin la intervención de Dios para sostenerlo, era imposible durar estos días, Moisés, 40 días y 40 noches sin tomar agua y sin ingerir alimento. Pero un, un ser humano no puede durar más de una semana sin tomar ningún tipo de líquido, de agua, ¿verdad? Principalmente el agua, porque sus riñones colapsan. Entonces es importante tomar en cuenta esto también, eh, que si el ayuno es muy prolongado, pues entonces usted tiene que ingerir líquido, agua. Yo recuerdo en el pasado, cuando era muchacho, que se practicaban mucho los ayunos, los sindicalistas, como mencionaste en el principio, los grupos de trabajo. Recuerdo que yo escuché y muchos que se dedicaron a ayunar, una huelga de hambre para forzar el brazo del gobierno de turno a responder a sus peticiones. Y muchos de ellos murieron precisamente por eso, que cuando tienen una semana sin ingerir agua ni alimento, sus riñones colapsaban y aquellas personas recibían un paro cardiorrenal y morían. Sí. Que con eso sí, realmente hay que ser muy cuidadoso. Aquí los oyentes me están pidiendo una segunda parte de este tema. Están diciendo que tratemos una segunda parte del tema. Vamos a ver si entonces el próximo lunes, si Dios quiere, pues tratamos la segunda parte de este tema del ayuno. Señores, Perfecto. Y si eh, te envían preguntas, muy bien también. correcto, correcto. Aquí me están enviando algunas preguntas. Usted puede enviar sus preguntas al 829-836-0088. Dice una hermana que cuando el ayuno es guiado por el Señor, que no da hambre. Es como una persona que esté orando y mirando el reloj a ver qué tiempo lleve y si ya se está acabando el culto o el tiempo de oración. Entonces, si usted está ayunando y lo que está mirando el reloj, que, que ya se está acercando su hora de comer, realmente usted lo que está pendiente más al reloj, no está concentrado en el Señor. Jonathan, antes de terminar, yo quisiera decir algo. Y es que con todo esto nosotros no estamos desestimulando el ayuno, sino más bien motivando a que el ayuno se haga Ujú. bíblicamente correcto. Amén. Correcto. Amén. Amén. Con la Amén. actitud correcta. No es que se deje definitivamente de ayunar. Hay personas que dicen, no, para mí el ayuno no está vigente al día de hoy, no es necesario. No le ven esa importancia o ese mandato bíblico. Pero vemos en el Nuevo Testamento que hombres de Dios se apartaron, ¿verdad? Y ayunaron. El mismo Pablo, eh, con muchos ayunos. Estaba el mismo Pedro, se apartó en ayuno y oración. Es decir, que definitivamente esta disciplina espiritual fue practicada por muchos de los creyentes del pasado. Cuando tú revisas también las biografías de esos hombres de Dios que fueron destacados, eran hombres que se dedicaban a la oración, al ayuno, a estudiar las escrituras. Eran hombres que Amén. practicaban este tipo de disciplinas espirituales. Amén. Ujú. Bueno, hay una persona también que nos escribe aquí, dice que por favor que den una segunda parte del tema. Bueno, definitivamente vamos a tener que dar una segunda parte para el próximo lunes, si Dios así lo concede. Amén. Vamos a orar y así nos despedimos. Vamos a dejar al pastor Freddy que ore, por favor.
Padre, nosotros estamos en tu presencia y es nuestra intención poder guiar a tu pueblo a conocer tu palabra y lo que tú quieres, en lo que respecta a nuestra vida de oración y nuestra consagración aún trayendo nuestros ayunos delante de ti. Pedimos en todo esto que tú nos des dirección tanto para hablar del tema como a cada uno de nuestros oyentes para poder ser dirigido por tu palabra, conforme a tu voluntad. Presentamos las peticiones que cada quien tiene delante de ti, para que conforme a tu gracia y a tu propósito, tú respondas a cada una de ellas. Gracias por este día, gracias por esta motivación y gracias por tu bendición. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por su sintonía, que Dios les Amén. bendiga y hasta mañana si Dios quiere.